Hola, buen día. Pensamiento del día, martes 23 de septiembre. Orar por la paz, sin cesar. Los hombres no han hecho la voluntad de Dios, del Dios de la paz, sino que han hecho su propia voluntad. Nosotros tenemos que comprometernos como nunca lo hicimos, a cumplir perfectamente su voluntad, que se expresa en sus palabras. Sus palabras hoy deben tener para nosotros una importancia muy especial. Si hemos elegido a Dios como ideal, y esta es nuestra identidad, si lo hemos puesto en el primer lugar, esto requiere en práctica que pongamos en el primer lugar de nuestro corazón su palabra, su voluntad. Esta debe estar por encima de todo lo demás. A través de ella, Cristo permanecerá en nuestro corazón. Y así estaremos todos más compactos, más unidos, seremos más uno, compartiéndolo todo, rezando con eficacia los unos por los otros y para que vuelva la paz. Por esto, y antes que nada, para que vuelva la paz, no dejaremos de rezar. Martes 23 de septiembre. Orar por la paz, sin cesar. Chiara Lubich, conexión del 24 de enero de 1991. Te esperamos mañana también. Un abrazo. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6.